Chicago. Una clínica de genética. 2019. Una mujer de unos 40 y tantos años está sentada frente a una consejera, de apellido italiano, criada en la fe católica, sin antecedentes familiares judíos, al menos que nadie se los haya contado. Acudió a la consulta porque su médico le había detectado algo. Ahora hay una hoja de papel sobre el escritorio entre ellas, y la consejera pronuncia una frase que jamás había oído. Variante fundadora judía Ashkenazí. La mujer mira fijamente el periódico. Dice, no creo ser judía. Y el consejero no tiene una buena respuesta para eso, porque el documento dice lo que dice. Lo que se encontró en sus células se denomina BRCA1-185 de la G. Se trata de una lesión específica en una posición concreta del cromosoma 17. No es un hallazgo aleatorio. Es una huella molecular que se remonta directamente a una comunidad judía europea medieval que de forma catastrófica estuvo a punto de extinguirse entre 700 y 900 años atrás. La disminución de su población fue tan severa y la posterior expansión tan rápida, que esta única mutación aparece actualmente en aproximadamente 1 de cada 40 personas de ascendencia judía, askenazí que viven hoy en día. Esa cifra me dejó helado. Un estudio realizado en 2020 por investigadores de 23andMe identificó a casi 3.000 personas portadoras de una o más de las 3 variantes fundadoras del gen BRCA de origen askenazí. Una fracción documentada desconocía por completo su ascendencia judía. Simplemente portaban la mutación, que se transmitía silenciosamente a través de sus células, de sus hijos y de generaciones de personas que hacía mucho tiempo que habían dejado de considerarse judías. Quédate conmigo, porque esta siguiente parte es la razón de ser de este vídeo. Esa mutación apareció una sola vez, en un único individuo, en la Europa medieval. Y entonces algo le sucedió a la comunidad que la portaba, algo tan catastrófico, tan preciso, que la mutación individual se convirtió en la herencia biológica de millones. La cuestión no es solo de dónde provenía esta población. La cuestión es, ¿qué se les hizo para que esto fuera matemáticamente posible? Si alguna vez te has preguntado de dónde vienes, no la historia familiar, ni el nombre del pasaporte, sino la verdadera respuesta biológica, suscríbete. Porque lo que viene a continuación va más allá de lo que la mayoría está dispuesta a explorar, y termina en un lugar inesperado. Antes de llegar a la catástrofe, necesitamos comprender qué existía antes de ella. Imagínese Erfurt, Alemania. Principios del siglo XIV. Un barrio judío de casas de piedra, una sinagoga, un baño ritual y un cementerio pegado a las murallas de la ciudad. Unos pocos cientos de personas. Hablan yiddish, comercian con sus vecinos y, legalmente, pertenecen al obispo local. Llevan allí desde el siglo XI. Y para 1049, la mayoría habrá fallecido. Pero, ¿de dónde procedían realmente? No me refiero específicamente a Erfurt, sino a la cuestión más profunda. ¿De dónde provenían los antepasados de la población judía askenazí antes de que se convirtieran en lo que hoy llamamos askenazíes? Porque el nombre es una pista. Ashkenaz en hebreo significa Alemania. Resulta que las personas que recibieron ese nombre en honor a Alemania, no. Tienen un origen genético en Alemania. En 2022, un equipo internacional liderado por Shai Carmi de la Universidad Hebrea de Jerusalén y David Reich, de la Facultad de Medicina de Harvard, extrajo y secuenció ADN antiguo de 33 individuos enterrados en el cementerio judío medieval de Erfurt. Luego realizaron un análisis estadístico de ascendencia, comparando esos genomas antiguos con poblaciones de referencia de toda Europa y el cercano Oriente. ¿Y cuál fue el modelo que mejor se ajustó? Aproximadamente el 65% de la ascendencia askenazí de Erfurt proviene de poblaciones del sur de Italia o Sicilia, no de Renania, ni del Cáucaso, ni siquiera del Levante directamente. Sicilia, piénsalo por un segundo. La historia tradicional sitúa a los judíos askenazíes desde el antiguo Oriente Medio hacia el norte hasta Alemania, pero los datos genómicos indican que la migración se desvió drásticamente a través de Italia primero, permaneciendo allí el tiempo suficiente para absorber una profunda huella genética mediterránea, antes de que se fundaran las comunidades de Renania. La identidad alemana de los askenazíes es destino, no un origen, pero aquí es donde la cosa se pone extraña. Esa cifra del 65% es solo una parte del modelo de ascendencia. Hay un componente levantino del 19%, un componente de Europa del Este del 16%, y la cuestión de la cronología del ADN antiguo se ha vuelto mucho más compleja. Se suponía desde hace tiempo que el cuello de botella, la compresión catastrófica que produjo la mutación en esa clínica de Chicago, había sido causado por la peste negra, las masacres de las cruzadas y las persecuciones medievales documentadas. El ADN antiguo indica que ocurrió antes que todos ellos. Déjame darte el número, y luego necesito que lo guardes un momento. Y esa es una sinagoga de tamaño mediano en una festividad importante, un mercado de pueblo en una tarde ajetreada. De ese grupo, de esa única comunidad superviviente, descienden todos los judíos askenazíes que viven hoy, los 10 millones. Shai Carmi y sus colegas de la Universidad de Columbia modelaron esto en 2014.
analizando los genomas de 128 individuos askenazíes. Su hallazgo fue que toda la población askenazí moderna tiene su origen en un cuello de botella fundador de aproximadamente 350 individuos efectivos, que ocurrió no más tarde de los siglos XII al XIV. El estudio de ADN antiguo de Erfurt de 2022 perfeccionó aún más esta conclusión, confirmando que el cuello de botella ya se había producido en el siglo XIV. La compresión comenzó antes de lo que se había supuesto. Esto es lo que le sucede a un genoma. Un cuello de botella no destruye una población, sino que la bloquea. Cada variante genética en esos 350 a 500 individuos fundadores queda congelada y amplificada, mecánica y matemáticamente, con cada generación de expansión posterior. Las mutaciones causantes de enfermedades que normalmente serían raras se vuelven comunes, no porque sean útiles, sino simplemente porque las personas que las portaban sobrevivieron, y la supervivencia multiplicó todo lo que portaban, incluidas las variantes BRCA de esa clínica de Chicago, incluyendo la enfermedad de Tay-Sachs, incluyendo la enfermedad de Gaucher. No son coincidencias. Es el eco aritmético de 500 personas cuyas mutaciones privadas se transmitieron a 10 millones de descendientes. Y luego está esto. Cuando el equipo de Erfurt examinó a esos 33 individuos del cementerio del siglo XIV, descubrieron que más de un tercio de ellos compartían un único linaje mitocondrial. El ADN mitocondrial solo rastrea la línea materna directa, de madre a hija, ininterrumpida. Un tercio de la comunidad de Erfurt descendía de una mujer en concreto, que vivió antes del siglo XIV. Su nombre no aparece en ningún documento que hayamos encontrado. Su tumba no ha sido identificada. Pero su huella materna sigue presente hoy en día en millones de personas vivas en todos los continentes habitados. La mayoría de la gente aún no lo sabe, pero estamos a punto de comprender exactamente por qué es importante. Norwich, Inglaterra, 6 de febrero de 1790. Un cronista medieval llamado Ralph de Diceto registró lo sucedido aquella mañana en una sola frase. Los cruzados que se preparaban para partir hacia Jerusalén decidieron, según sus propias palabras, sublevarse contra los judíos antes de que invadieran a los sarracenos. Lo que ocurrió en el barrio judío de Norwich no dejó monumento, ni memorial, ni supervivientes identificados en los registros históricos. En el fondo de un viejo pozo quedaron 17 cadáveres, 6 adultos, 11 niños. En 2004, durante una excavación para un centro comercial, unos obreros de la construcción los encontraron. Los huesos estaban en ángulos extraños, algunos de cabeza. La posición coincidía con la de cuerpos arrojados, no enterrados. En 2022, la doctora Selina Brace, del Museo de Historia Natural de Londres, en colaboración con colegas del Instituto Francis Crick y la Universidad de Cambridge, publicó los resultados genómicos completos en la revista Current Biology. 6 de los 17 individuos tenían ADN lo suficientemente bien conservado como para secuenciar genomas completos. Los resultados fueron claros. Marcadores de ascendencia askenazí presentes en toda la muestra. Variantes de enfermedades genéticamente consistentes con el grupo fundador, askenazí. La datación por radiocarbono sitúa sus muertes entre 1161 y 216, coincidiendo precisamente con la masacre de 1190. Y el detalle que detuvo al equipo de investigación: 3 de las 6 eran hermanas, compartían la misma madre. Sus edades, estimadas a partir de sus huesos, oscilaban entre los 6 y los 18 años aproximadamente. 3 hermanas halladas en el fondo de un pozo, fallecidas a finales del siglo XII, cuyos genomas fueron secuenciados por completo 832 años después, y cuya ascendencia se conecta en línea directa e ininterrumpida con la misma población que hemos estado rastreando a través de Erfurt, Italia y la Clínica Genética de Chicago. Y sin embargo, los datos revelaron algo que nadie esperaba. Entre las variantes genéticas de la enfermedad en los genomas de Norwich se encuentran marcadores genéticamente compatibles con las mutaciones fundadoras askenazíes. Precuello de botella. Estas mutaciones específicas ya estaban presentes en esta comunidad en el siglo XII, antes incluso de que comenzaran las peores compresiones. El cuello de botella no las creó, sino que amplificó lo que ya existía. Estas hermanas se encuentran entre los individuos más antiguos, con genomas judíos secuenciados en todo el registro histórico. El archivo genético más antiguo de la existencia de esta comunidad es, a la vez, el registro forense de un intento por destruirla. 8 de los 33 individuos de Erfurt, enterrados 130 años después de Norwich, portaban variantes específicas que existen, identificadas por su nombre, en un panel de análisis genético disponible en cualquier laboratorio clínico actual. La misma secuencia molecular. El pozo en Norwich, del siglo XII, y la sala de espera en Chicago, del siglo XXI, contienen la misma molécula. Aquí es donde la historia se divide en dos, y esa división es lo más importante de todo el vídeo. Existen 2 tipos de ADN que nos brindan 2 perspectivas completamente distintas del pasado de una población.
El cromosoma Phi rastrea únicamente la línea paterna directa, de padre a hijo, ininterrumpida a lo largo de miles de años. El ADN mitocondrial rastrea únicamente la línea materna directa, de madre a hija, igualmente ininterrumpida. En la mayoría de las poblaciones, estas dos señales cuentan prácticamente la misma historia geográfica. En la población askenazí, apuntan en direcciones completamente opuestas. En 2010, Gil Atzmon y sus colegas del Albert Einstein College of Medicine de Nueva York publicaron un estudio histórico del genoma completo en American Journal of Human Genetics, analizando poblaciones de la diáspora judía a gran escala. Lo que encontraron en el lado paterno fue inequívoco. Los haplogrupos del cromosoma Y dominantes en los hombres askenazíes, principalmente HOT y A1B1B, son característicos del Cercano Oriente. Si se comparan los linajes paternos askenazíes con las poblaciones anfitrionas europeas, no coinciden. Si se comparan con otras poblaciones judías de Oriente Medio, son prácticamente indistinguibles. Los padres de los judíos askenazíes procedían del antiguo Cercano Oriente, del Levante, de comunidades de la diáspora judía de la época romana que se dispersaron de la región hace 2000 años. Esa es una respuesta completa y satisfactoria. Los antepasados remontan sus orígenes a la antigua Judea. La historia tiene sentido. Todo lo que te acabo de contar, guárdalo bien, porque está a punto de significar algo completamente diferente. Porque la señal materna dice algo completamente distinto. Siempre ha dicho algo distinto. Y durante décadas, el campo no comprendió del todo lo que implicaba. En 2013, Marta Costa y Martin Richards de la Universidad Huddersfield en el Reino Unido publicaron un estudio en Nature Communications que analizaba 956 genomas mitocondriales completos de toda Europa, el Cercano Oriente y el Cáucaso. Se centraron específicamente en los 4 principales haplogrupos fundadores de ADN-MT askenazí, los 4 linajes maternos que portan en conjunto cerca del 40% de todos los judíos askenazíes vivos en la actualidad. Estas son las firmas maternas fundadoras de toda la población. Y lo que el estudio demostró fue que los 4, cada uno de los principales linajes maternos fundadores, tienen sus raíces más profundas en la Europa prehistórica, no en el Cercano Oriente, no en el Cáucaso, en Europa, muy probablemente asimilados en el sur y el oeste de Europa durante el primer milenio DC. Cuando extendieron el análisis a los linajes fundadores menores, más del 80% de toda la ascendencia materna askenazí seguía la misma dirección. Los padres señalaban al este, las madres señalaban al oeste. En términos humanos, esto significa que los hombres que fundaron las primeras comunidades askenazíes portaban cromosomas Y del antiguo Levante. Sin embargo, las mujeres que se convirtieron en fundadoras eran de la región. Mujeres europeas que se integraron a la comunidad judía, se convirtieron y cuyos descendientes han sido plenamente judíos según todos los estándares religiosos a lo largo de los siglos. Esta es una tradición documentada y venerada en la historia judía. Pero pensemos en la estructura legal. El judaísmo se transmite por vía materna. La identidad judía es matrilineal, una población cuyos padres fundadores eran del Cercano Oriente y cuyas madres fundadoras eran conversas europeas. Es una población cuya cadena legal de descendencia se extiende a través de mujeres cuyo origen biológico apuntaba en la dirección opuesta. La opinión generalizada afirma que los judíos askenazíes son una población de Oriente Próximo con ascendencia europea. Esta afirmación plantea los temas de forma errónea. La línea paterna es de Oriente Próximo. La línea materna, la que define legalmente quién es judío, es europea, y lo que la conversión de aquellas madres fundadoras puso en marcha es algo que nadie comprendió del todo hasta que el cementerio de Erfurt se derrumbó. Un momento. Antes de continuar, quiero preguntarte algo directamente. Si mañana te hicieras una prueba de ADN y el resultado mostrara una ascendencia que contradijera por completo todo lo que tu familia te ha contado, ¿seguirías esa pista hasta el final o preferirías dejar la historia tal como la recibiste? Déjalo en los comentarios. Lo digo en serio, los leo. Porque la respuesta que des ahora podría ser muy diferente para ti cuando todo esto termine. Quiero presentarte a alguien. No aparece su nombre en ningún documento que hayamos encontrado. En la investigación figura únicamente como una designación. Una de las 33 personas cuyos restos fueron recuperados del cementerio judío medieval de Erfurt, Alemania. Una excavación de rescate realizada en 2013, motivada por los planes para convertir un granero del siglo XV en un aparcamiento, desenterró las tumbas que se encontraban debajo. El cementerio había sido sellado bajo ese edificio tras la expulsión de la comunidad judía en 1454. Sus restos habían permanecido en ese terreno durante aproximadamente 650 años cuando se recogió un molar inferior desprendido y se envió a un laboratorio. A partir de ese único diente, el equipo extrajo y secuenció su genoma completo. Tenía aproximadamente entre 35 y 45 años al morir. Fue enterrada en un cementerio judío, de acuerdo con la ley judía. Era portadora del haplogrupo mitocondrial askenazí.
Era descendiente materna directa del linaje fundador, compartido por un tercio de la comunidad de Erfurt. Su ascendencia autosómica se ajusta con precisión al modelo de origen del sur de Italia o Sicilia. Un análisis de pigmentación de sus datos genómicos, el mismo enfoque de aprendizaje automático que se utiliza en casos forenses modernos, indica que probablemente tenía ojos claros, posiblemente azul. Esto no es solo historia antigua. Esto está en tu ADN ahora mismo, si su linaje materno está en el tuyo. Lo que el estudio de Costa y Richards de 2013 deja claro es lo que ella representa. Su linaje materno no provenía del Levante, era europeo antes de ser judío. Alguna mujer de su línea materna directa se integró a la comunidad judía. Se convirtió, crió a sus hijos en ella y transmitió su secuencia mitocondrial a través de cada generación posterior. Sus descendientes transmitieron las oraciones, el calendario y la ley, así como su herencia materna europea, a las personas que viven hoy. Conocemos su edad aproximada, el color probable de sus ojos, las proporciones de su ascendencia, 8 variantes de enfermedades que portaba y que un médico puede detectar hoy en día. Y sabemos que el cuello de botella ya se había producido cuando murió. Su comunidad era ya el remanente comprimido de algo más grande, antes de que siglos de persecución la asfixiaran por completo. Ella no es una paradoja, ella es como realmente lucía la generación fundadora. Y esto es lo que reveló la investigación de Erfurt, algo que ningún documento histórico había conservado. Los judíos askenazíes medievales no constituían una población genética unificada, sino dos. El estudio identificó 2 subgrupos distintos en ese cementerio, uno con mayor ascendencia de Oriente Medio y el sur de Europa, genéticamente cercano a los judíos askenazíes modernos de Francia y Alemania, y un segundo con un componente de Europa del Este sustancialmente mayor, lo que sugiere conexiones con comunidades judías más al este. 2 grupos, el mismo cementerio, el mismo idioma, la misma religión, separados por una diferencia genómica invisible para todos los que vivían en aquel entonces, detectable únicamente a partir de la secuenciación de dientes extraídos del suelo de un aparcamiento en 2013. Para cuando sus descendientes llegaron a la era moderna, esa distinción interna había desaparecido por completo. Se había condensado en un único perfil genético, casi homogéneo, compartido por los judíos askenazíes en todos los continentes. ¿Qué hizo la compresión? Ya conoces parte de la respuesta, pero no toda. 21 de marzo de 1349, Erfurt. La comunidad judía de este lugar existía desde finales del siglo XV. En su apogeo fue una de las más grandes de Alemania. Aquel día, durante la peste negra, las acusaciones de envenenamiento de pozos se extendieron por toda la ciudad. Varios cientos de miembros de la comunidad fueron asesinados. Los supervivientes fueron expulsados. Se construyó un granero sobre su cementerio. 5 siglos y medio después, un proyecto de construcción de un aparcamiento agrietó la tierra que cubría sus restos. Se trata de un solo evento, una sola ciudad, una sola fecha. Cuenten los demás. Las masacres de Renania de 1096. Los cruzados que avanzaban por el Valle del Rin, destruyendo comunidades judías en Worms, Maguncia y Colonia antes de llegar a Tierra Santa. La expulsión de Inglaterra en 1290. La expulsión de Francia en 1306. La ola de masacres de 1349 en Europa Central. La expulsión de la propia Erfurt en 1454. Cuéntenlas hacia atrás desde hoy. 72 años, 135 años, 282 años, 369, 130 años. Cada una compresión. Cada una eliminando personas y sus variantes genéticas del acervo para siempre. Cada una estrechando algo que no podría volver a ampliarse. Esto es lo que el estudio de Waldman et al. Confirmó sobre el resultado genómico. Hoy en día, un judío askenazí de Nueva York y un judío askenazí de Tel Aviv. 2 personas cuyas familias pudieron haber vivido en continentes diferentes. Durante un siglo, con lenguas y culturas significativamente distintas, son genéticamente casi indistinguibles. David Reich, de Harvard, lo expresó claramente en la investigación. Los judíos en Europa eran una minoría religiosa socialmente segregada y sufrían persecuciones periódicas. Los datos confirman exactamente lo que esto significa a nivel molecular. Esa similitud genética no es señal de solidaridad cultural. Es la forma de todo lo que fue eliminado. Los genetistas miden lo que se conoce como segmentos de homocigosidad, largas e idénticas secuencias de ADN compartidas entre individuos no emparentados. Cuanto más largos sean estos segmentos, más recientemente dichos individuos compartieron un ancestro común. Los bloques de haplotipos askenazíes son más largos que los de cualquier población europea de tamaño comparable. Esta proximidad es la huella matemática de la muerte masiva acumulada a lo largo de los siglos, que acerca cada vez más a los mismos descendientes con cada generación. Los 2 subgrupos medievales de Erfurt, el grupo con inclinación hacia Oriente Medio y el grupo con inclinación hacia Europa del Este, se fusionaron en un único perfil comprimido no mediante una integración pacífica, sino mediante la eliminación de todos y todo lo que no sobrevivió, y lo que sobrevivió tuvo un costo médico,
que aún se está pagando hoy. Esto se relaciona directamente con lo que muchos plantearon tras el vídeo de Yamnaya, la cuestión de si la genética de poblaciones cambia el significado de pertenecer a una civilización. Porque esta es la versión de esa pregunta que los datos askenazíes nos obligan a considerar. Si las fundadoras eran mujeres europeas convertidas, y si todas las definiciones legales tradicionales de identidad judía se han transmitido por línea materna desde entonces, ¿qué significa realmente el origen? ¿Se refiere al lugar de origen los padres o al de las madres? Dejen sus comentarios. Me interesa mucho saber su opinión al respecto. Estamos de vuelta en esa clínica de genética de Chicago, 2019. La misma mujer. El mismo papel sobre el escritorio. Las 3 mutaciones fundadoras del gen BRCA en la población askenazí, conocidas clínicamente como 185 de la GEC, FINFI3.2 y SIN4 del TEL, están presentes en aproximadamente 1 de cada 40 personas de ascendencia judía askenazí. En la población general, la tasa equivalente es de 1 de cada 400, 10 veces más frecuente. Esta elevada frecuencia es consecuencia directa del cuello de botella genético. Dichas mutaciones estaban presentes en la población fundadora de entre 350 y 500 personas. A medida que esta población creció hasta alcanzar los 10 millones, las mutaciones se expandieron con ella. No porque fueran ventajosas ni porque la selección natural las eligiera, sino porque el cuello de botella había eliminado gran parte de la variación genética circundante, de modo que estas variantes específicas se volvieron proporcionalmente dominantes en cada generación posterior. 1 de cada 40. Procedente de una compresión tena anterior al siglo XIV, todavía presente en las células vivas hoy en día. Y aquí viene la parte que cambia tu perspectiva sobre todo lo que has visto en este video. Un estudio de 2020, realizado por investigadores de 23andMe, confirmó que una fracción significativa de portadores de estas mutaciones fundadoras askenazíes no se identificaban como judíos. La mutación no requiere la identidad para sobrevivir. Solo requiere que el genoma, que pasa por cuerpos que se mezclaron con otras culturas, emigraron, se asimilaron, olvidaron, permanezca invisible, generación tras generación, hasta que una clínica lea un informe y pronuncie una frase que nadie ha escuchado antes. El diente extraído de la tierra de Erfurt en 2013 contenía una variante patógena que un oncólogo podrá detectar en 2024 con una sola muestra. Sangre, 700 años. La misma molécula. Transmitida sin que faltara una generación a través de expulsiones, la travesía del Atlántico. Cambios de apellido, registros bautismales católicos. Llegó a Chicago conservando la huella molecular de la comunidad que la convirtió en moneda de mala amistad. Cambio. La mutación no es un defecto, es un testimonio. Y luego está una pregunta que los investigadores comienzan a plantearse con cautela, dado que la evidencia es incipiente y controvertida. ¿Podrían las consecuencias biológicas de la persecución multigeneracional extenderse más allá de las mutaciones fundadoras e incluir cambios epigenéticos, las marcas químicas que controlan la expresión génica, potencialmente transmitidas de padres a hijos? En 2016, el equipo de Rachel Yehuda en Mount Sinai publicó hallazgos en Biological Psychiatry que apuntaban precisamente a eso en los supervivientes del Holocausto y sus descendientes. El campo de estudio aún no ha llegado a una conclusión. La investigación continúa. Lo que descubra a continuación, nadie lo sabe todavía. Antes de entregarles la pieza final, necesito darle un toque personal. Si tienes ascendencia askenazí, confirmada, sospechada o posible a través de una línea familiar italiana o de Europa del Este que no has investigado, existe una probabilidad clínica de que seas portador de una de estas variantes fundadoras. La cifra de 1 entre 40 es real. Las pruebas de detección existen y están disponibles. Y a una fracción significativa de las personas que portan estas mutaciones, nadie les ha dicho que deberían consultar. La mujer de la clínica de Chicago no supo preguntar. Su familia había perdido el rastro de su árbol genealógico generaciones atrás. Lo que la genética reveló era más antiguo que cualquier memoria viva, remontándose a una comunidad preexistente, anterior a cualquier registro que su familia pudiera haber conservado. Ella lleva consigo un testimonio molecular de la mujer del cementerio de Erfurt, la mujer a la que le extrajeron un diente de la tierra de un estacionamiento, cuya huella mitocondrial se transmitió a través de 25 generaciones ininterrumpidas, a través de conversiones, emigraciones, cambios de apellido, el Atlántico, todo, y llegó a una hoja de papel en Chicago en 2019 que decía, variante fundadora judía askenazí, 3 mujeres, siglos diferentes, ciudades diferentes, sin nombres en común. Las 3 hermanas en el fondo de un pozo de Norwich, fallecidas en 1190, cuyos genomas fueron analizados en 2022. La mujer de Erfurt, enterrada en el siglo XIV, a quien le extrajeron un diente 650 años después. Y la mujer de Chicago en 2019 que sostenía un documento que la conectaba con ambas sin una sola explicación. No son 3 historias separadas.
son una sola. Un hilo molecular ininterrumpido que se originó en una comunidad medieval reducida casi a la nada a través de la expulsión, la masacre y el colapso demográfico, y que hoy llega intacto a los cuerpos vivos. El hilo no se rompió cuando las comunidades fueron expulsadas. No se rompió cuando se cambiaron los nombres. No se rompió cuando se cruzó el océano. Si encontraste este video gracias a una prueba de ADN que te reveló algo inesperado, aún no has llegado al final de esta historia. Estás dentro. El genoma no guarda luto, solo recuerda y no pide permiso para recordar en ti.